Los ordenadores cuánticos tienen un gran potencial porque trabajan de una manera muy distinta que los ordenadores usuales. Además de tener ceros y unos, además de tener bits, podemos tener lo que llamamos en física cuántica superposiciones, que es una forma de decir que las dos cosas a la vez, están ocurriendo las dos cosas a la vez, un objeto está en 0 y 1 a la vez, y eso nos da una potencia especial para algunos problemas en los cuales sabemos cómo utilizar este efecto. Los ordenadores cuánticos han cambiado mucho en los últimos 30 años. Al principio eran pequeños prototipos en los cuales se demostraban que las ideas que la gente había desarrollado para ellos podían funcionar, y en estos 30 años han ido avanzando, se han ido siendo más complejos. Todavía son prototipos, todavía hay que desarrollarlos, pero ya son capaces de hacer alguna tarea que o bien es muy difícil hacerla con ordenadores usuales o bien es imposible, ¿no? Hay un caso que salió en los periódicos hace 5 años, que Google fue por primera vez capaz de realizar un cálculo que si lo hubiésemos hecho con un ordenador normal hubiese tardado millones de años, sin embargo ellos lo hicieron en unos pocos minutos. Tenemos muchas esperanzas de que los ordenadores cuánticos nos permitan crear a lo mejor mejores fertilizantes, mejores productos químicos que contaminen menos, baterías eléctricas que contaminen menos, que puedan hacer cálculos gastando mucha menos electricidad, que ayuden en la inteligencia artificial también con un gasto energético mucho menor. Pero todo esto, o la mayoría de estas preguntas, son cuestiones que todavía no conocemos. Estamos llenos de incertidumbres. O sea, los ordenadores cuánticos es algo nuevo que acaba de llegar hace poco, ha aterrizado, y estamos descubriendo cómo la persona que llega a un nuevo país no conoce nada y da los primeros pasos y empieza a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Creemos que hay un mundo por descubrir, tenemos muchas esperanzas, y eso yo creo que ocurrirá en los próximos 10, 15 o 20 años en cuanto a las tecnologías cuánticas, no solo los ordenadores cuánticos, sino otras tecnologías se vayan desarrollando e implantando en la sociedad. Yo creo que no es una exageración decir que el 30% de las tecnologías que tenemos hoy en día están basadas en la física cuántica. De hecho, toda la electrónica, los ordenadores, los láseres, los paneles solares, los equipos médicos, todos ellos se han podido desarrollar gracias a que tenemos la física cuántica, que la entendemos, que podemos hacer predicciones y podemos buscar aplicaciones. Sin embargo, todas estas aplicaciones no utilizan o no explotan algunos de los principios más esotéricos de la física cuántica. La física cuántica tiene unos principios muy raros que son muy difíciles de utilizar, y ahora es donde estamos teniendo la posibilidad, gracias a la tecnología, de poderlos aplicar. Entonces, la segunda revolución cuántica se refiere a las aplicaciones que tengamos ahora utilizando estos nuevos principios de la física cuántica que estamos empezando a dominar. Una de las aplicaciones que tienen los ordenadores cuánticos es descifrar los códigos secretos que hoy en día no estamos enviando. Por lo tanto, en cuanto tengamos esos ordenadores cuánticos que vayan más allá de los prototipos, unos ordenadores cuánticos ya potentes, se podrán descifrar todas las comunicaciones que estamos teniendo y la comunicación dejará de ser segura. Uno podría pensar que eso, como estos ordenadores cuánticos tardarían tal vez 10, 15 años o 20 años en ser desarrollados, no nos tenemos que preocupar por ahora, pero sí nos tenemos que preocupar, porque en cuanto se construyan estos ordenadores cuánticos, no solo seremos capaces de criptar, de hackear toda la información que se envíe en el futuro, sino también en el pasado. Y en estos momentos hay gente que está guardando los datos para cuando se tengan los ordenadores cuánticos poderlos decriptar. De alguna forma, antes de haber nacido, ya están teniendo implicaciones en nuestra sociedad. Nos están haciendo que tengamos que cambiar los métodos de comunicación para enviar mensajes secretos. La teleportación aparece en la física cuántica y es un nombre que tal vez no refleje realmente lo que está pasando en la teleportación, porque la gente se piensa que cuando hablamos de teleportación, lo que ocurre en Star Trek, ¿no? Que una persona desaparece de un sitio y de repente, sin pasar por ningún otro, aparece en otro. Bueno, esto no es posible, ni de acuerdo con la física cuántica, ni de acuerdo con ninguna otra teoría que conozcamos. Lo que sí es posible es la teletransportación cuántica, en el cual no es una persona la que desaparece en un sitio y aparece en otro, no es un objeto, sino que es la información la que desaparece en un sitio y aparece en otro sitio sin pasar por en medio. Eso sí que es posible de acuerdo con la física cuántica, es lo que llamamos la teletransportación cuántica, es algo que se ha demostrado muchas veces ya en experimentos a distancias de muchos kilómetros, y es algo que tiene aplicaciones, porque si nosotros somos capaces de hacer que la información desaparezca
de un objeto, de un sitio, de un ordenador, y aparezca en otro objeto, en otro ordenador, en otro sitio completamente distinto, sin pasar por en medio, no puede ser hackeada, porque nadie que esté escuchando por en medio puede actuar en esa información. Así que tiene aplicaciones, aparte de ser un fenómeno extraordinario, muy interesante, pues tiene aplicaciones en la comunicación, en la seguridad de la comunicación. En el caso de la física cuántica, el liderazgo ha estado en Europa, en Europa y en Estados Unidos. Las ideas fundamentales de física cuántica, los ordenadores cuánticos, de las tecnologías cuánticas en general, provienen de Europa y en parte de Estados Unidos. Lo que ocurre es que a la hora de crear una industria de ellas, de llevarlas a la práctica, ahí tenemos una desventaja muy grande con respecto a Estados Unidos. Hay unas condiciones que son mejores para llevar las tecnologías de los laboratorios al mercado en Estados Unidos que en Europa. Por otro lado, en China también están avanzando tremendamente, y ahí no es porque tengan unas empresas, una industria extraordinaria, sino es que existe una financiación pública muy grande, ¿no? China ha considerado estratégico el desarrollo de las tecnologías cuánticas y está invirtiendo muchísimo. En el momento en que un país tenga las tecnologías cuánticas, un ordenador cuántico, y los demás no los tengan, ese país tendrá acceso primero a los mensajes secretos que se estén enviando. Segundo, podrá desarrollar materiales con mejores propiedades que los que tenemos. Podrá desarrollar fármacos mejores que los que tenemos. Y por lo tanto puede dar lugar a una disrupción no solo tecnológica, sino también económica, y poner a ese país en una situación de ventaja con respecto a los demás. Esa es la preocupación, más que lo tenga la industria privada, sino que lo puedan tener, que estén en las manos que no estén adecuadas, o que no tengamos la posibilidad de competir con ellos. Y por eso es necesario, por un lado, que intentemos colaborar los unos con los otros para sacar algo que beneficie a toda la sociedad a la vez, y en segundo lugar que en paralelo en Europa estén de acuerdo con ello, también desarrollamos nuestra soberanía tecnológica en el caso de las tecnologías cuánticas. Es muy difícil de imaginar el mundo en el año 2050. De hecho, en el pasado tenemos muchos casos en los cuales la gente se ha imaginado lo que iba a pasar al cabo de 20 o 30 años y han fallado estrepitosamente. Pero aún así sí que me puedo imaginar que estamos ya embebidos en las tecnologías cuánticas, que nos ayudan a manejar la información de manera distinta. Probablemente nuestros cerebros actúen directamente, se puedan leer directamente, no tengamos que introducir información con las manos o de otra forma distinta. Pero no sé cómo va a ser, no sé cómo vamos a viajar, no sé cómo nos vamos a divertir, no sé cómo vamos a trabajar. Lo que sí que sé es que lo que tengamos, las tecnologías que tengamos, en ellas las tecnologías cuánticas van a jugar un papel muy importante.